Soy Andrea Castro de SECAM Consultores y en este video te voy a enseñar cómo diseñar un plan de mejoramiento. Lo primero que nos debemos preguntar es de dónde surge la necesidad de ese plan de mejoramiento. Bueno, todo comienza desde la resolución 0312. Si revisamos el artículo 25, donde nos describen las fases de adecuación, transición y aplicación para la implementación del SGSST, podemos revisar que en la segunda fase hacen referencia puntual al plan de mejoramiento conforme a la evaluación inicial y nos describen cuál es la actividad puntual que debemos realizar. Es el conjunto de elementos de control que consolida las acciones de mejoramiento necesarias para corregir las debilidades encontradas en la autoevaluación. Adicional a eso, en el artículo 28 también nombran los planes de mejoramiento conforme al resultado de la autoevaluación de los estándares mínimos y nos dice en qué casos puntuales debemos realizar un plan de mejoramiento. Todos sabemos que el punto de partida de cualquier sistema de gestión es una evaluación inicial. Entonces, una vez tú ya hayas realizado la evaluación inicial y tengas claro cuál es el puntaje obtenido, te remites a la siguiente tabla, en donde nos dice que si el puntaje obtenido es menor al 60%, debes realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un plan de mejoramiento de inmediato. Y adicional a eso, debes enviar a la respectiva ARL un reporte de avance, ¿sí?, de ese plan de mejoramiento en un plazo máximo de 3 meses después de realizada la autoevaluación. El otro caso puntual es cuando el puntaje obtenido de tu autoevaluación está entre el 60 y el 85%. Dice, se debe realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un plan de mejoramiento. Y adicional, debes enviar a la ARL los avances de ese plan de mejoramiento en un plazo máximo de 6 meses después de realizada la autoevaluación. Únicamente en esos dos casos. También nos dice lo siguiente: el plan de mejoramiento conforme a la evaluación de los estándares mínimos que realiza el empleador o contratante se debe presentar vía correo electrónico o en documento en físico a la ARL, quien dará sus recomendaciones a través del mismo medio de comunicación por el que se hizo el envío. El empleador o contratante debe rendir informe sobre el avance del plan de mejoramiento en el mes de julio de cada año, teniendo en cuenta las recomendaciones de la ARL. Y nos nombra qué debe contener el plan de mejoramiento como mínimo. Entonces dice, debe contener las actividades concretas a desarrollar, las personas responsables de cada una de esas actividades de mejora, el plazo determinado para su cumplimiento, los diferentes recursos administrativos y financieros destinados para la realización de las acciones de mejora y los fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades para subsanar y prevenir que se presenten en el futuro hechos o situaciones que afecten el bienestar y la salud de los trabajadores o personas que prestan servicios en la empresa. Eso es lo que debe contener como mínimo el plan de mejoramiento. Ya teniendo clara esta información, ahora sí, iniciemos con el diseño del plan de mejoramiento. Tenemos dos opciones. La primera, en la página del Fondo de Riesgos Laborales, ya les muestro, aquí exactamente, en reporte de autoevaluación de estándares mínimos, SGSST, ellos publicaron un formato de plan de mejoramiento, el cual es una recomendación y lo puedes descargar sin ningún problema. Aquí viene la siguiente pregunta: ¿es obligatorio utilizar el formato, ¿sí?, plantilla que nos está entregando el Ministerio del Trabajo? No, es una recomendación únicamente.
Si tú ya has venido realizando el plan de mejoramiento dentro de tu sistema de gestión o con otro formato, no hay ningún problema, lo puedes seguir utilizando. Pero si por el contrario vas a empezar hasta ahora a hacer el plan de mejoramiento, lo más aconsejable es que utilices este formato. Ya estamos ubicados en el formato de plan de mejoramiento. Como pueden ver, hay un responsable del plan de mejoramiento que es el que va a llevar como ese seguimiento cada una de esas actividades. Vamos a plantear un objetivo puntual. Acá tenemos un ejemplo: implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo conforme a los requisitos del decreto 1072 y resolución 0312, con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedad laboral por la exposición de los trabajadores a factores de riesgo asociados con las actividades desarrolladas y acá pues pueden ustedes completar el nombre de la empresa puntual a la que le estén diseñando ese plan de mejoramiento. También nos encontramos con un alcance. El alcance, les voy a describir el alcance. Aplica para todos los trabajadores contratistas desde la documentación requerida hasta la implementación del SGSST. Y una meta puntual de cumplimiento. Esa meta puntual de cumplimiento ustedes la deben determinar, ustedes la deben definir dependiendo del grado de avance y madurez que tenga su sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. No es un secreto para nadie que si estoy iniciando hasta ahora con un sistema de gestión que no tenía absolutamente nada, no me voy a plantear una meta demasiado alta o inalcanzable. Lo más recomendable es iniciar con metas bajas, es decir, un 70% de cumplimiento. Y vamos a ir año a año, una vez el sistema de gestión o cada indicador va cumpliendo la meta, vamos a ir incrementando esa meta gradualmente. Y para el plan de mejoramiento es exactamente igual. Aquí en este ejemplo estamos viendo pues una meta de cumplir el 90% de las actividades planteadas. Una meta del 90% es para un sistema de gestión que ya lleva varios años de implementación. Seguimos con un cronograma. Aquí nos piden, vamos a llenar la fecha planeada del cumplimiento del plan de mejoramiento. Recuerden que los ciclos del sistema de gestión son ciclos anuales que van a iniciar desde enero hasta diciembre de cada año. Las únicas excepciones son las empresas que son nuevas, que han sido creadas en meses distintos al ciclo completo del año. Entonces, para esas empresas va a aparecer obviamente el mes desde el cual va a iniciar su operación hasta diciembre de ese mismo año. La primera columna con la que nos vamos a encontrar es con la etapa. Como nombrábamos inicialmente, nuestro punto de partida del sistema de gestión es la autoevaluación inicial. Si ustedes recuerdan, en el formato de autoevaluación inicial también están nombradas estas mismas etapas. Voy a mostrarles un ejemplo. Aquí estamos en el formato de autoevaluación inicial y en la primera columna van a encontrar exactamente el mismo ciclo, el ciclo PHBA. Y en el plan de mejoramiento se van a encontrar exactamente con lo mismo para que vaya quedando trazable y fácil de entender para cualquier persona. Entonces acá tenemos el ciclo: planear, hacer, verificar y actuar. La siguiente columna hace referencia al numeral del estándar. Volvamos a la autoevaluación. Acá tenemos un ítem de estándar o un numeral del estándar al cual vamos a hacer referencia también en el mismo plan de mejoramiento para que quede fácil de entender desde la autoevaluación cuáles van a ser mis estándares en los que debo concentrarme o enfocar y trabajar para alcanzar ese cumplimiento. Y la siguiente columna es la actividad a desarrollar. Entonces acá describimos con qué actividad vamos a trabajar o a reforzar ese ítem de ese estándar puntual que no estamos cumpliendo al 100% y describimos cada una de esas actividades. Nos encontramos con unas casillas que están de color rojo y color verde.
Esto significa, son las siglas de programado y ejecutado. Aquí nos están diciendo cómo vamos a empezar a trabajar puntualmente esas casillas. Dice marcar 1 en P planeado y marcar 1 en E ejecutado cuando se lleve a cabo. Ya lo vamos a ver. Como esta es la fase del cronograma, este es el espacio puntual para el cronograma, por eso nos vamos a encontrar con los meses del año en donde vamos a empezar a programar cada una de esas actividades por medio de las cuales vamos a dar cumplimiento de cada uno de esos estándares que hasta el momento pues no estamos cumpliendo. Acá nos encontramos con una columna que dice porcentaje de cumplimiento de las actividades. Eso lo vamos a ver más adelante con un ejemplo puntual para que les quede claro a ustedes. La siguiente columna, acá vamos a encontrar el responsable. Entonces en esta casilla vamos a escribir el cargo de la persona responsable que va a realizar la actividad que hemos descrito en esta casilla puntual. Recuerden, acá no van a haber nombres, son cargos puntuales de la empresa. Las evidencias por medio de las cuales vamos a demostrar ese cumplimiento del estándar y observaciones puntuales que podemos ir escribiendo a medida que le hacemos seguimiento a cada una de esas actividades. En la parte inferior vamos a encontrar un total programado y un total ejecutado. ¿Esto a qué hace referencia? A medida que tú vas programando las actividades en los meses de cada una de esas fases, estos totales programados y totales ejecutados van a ir variando, van a ir modificándose. Seguimos con el numeral de recursos asignados, en donde vamos a describir con qué recursos humanos vamos a contar para implementar este plan de mejoramiento, con qué recursos técnicos, recursos financieros y recursos locativos. Acá ponemos el detalle y las observaciones de cada uno de estos recursos si las hay. Y finalizamos con el numeral de medición y seguimiento. Acá nos vamos a encontrar con el indicador de cumplimiento a este plan de mejoramiento. Entonces, a medida que ustedes van dándole alcance a cada una de estas actividades programadas en los diferentes meses, automáticamente van a ir modificando estos numeritos de acá y van a ir calculándose automáticamente los indicadores mes a mes, y está acompañado de la gráfica. A medida que vamos haciendo seguimiento, pues esta gráfica también va modificando y tenemos el respectivo análisis de datos del indicador. Así está compuesto el formato de plan de mejoramiento. Como les dije, vuelvo y les reitero, ustedes pueden seguir utilizando el que ya habían diseñado dentro de su sistema de gestión y que ya lo tienen documentado, lo pueden seguir utilizando, no hay ningún problema. O pueden utilizar la recomendación que nos está dando el Ministerio del Trabajo, que es este formato que les estoy mostrando. Vamos a ver un ejemplo ya diligenciado para que ustedes se hagan una mejor idea de cómo lo deben hacer paso a paso. Iniciemos por la autoevaluación. Esta es la autoevaluación que generó ese plan de mejoramiento que les mostré inicialmente. ¿Por qué lo generó? Vamos a ver el resultado obtenido. Para esta empresa puntual se alcanzó un puntaje del 82,75%. Si vamos a la resolución 0312, que fue el cuadro que les mostré inicialmente, en la segunda casilla dice que si mi resultado obtenido es del 60% al 85%, debo diseñar un plan de mejoramiento para esos estándares que no he cumplido. Entonces, con este porcentaje requiero diseñar un plan de mejoramiento. Entonces vamos al plan de mejoramiento, pero primero filtremos para que nos quede más fácil cuáles son esos estándares que no están cumpliendo. Listo, ya tenemos identificados cuáles son los estándares que estamos incumpliendo. Vamos a revisar.
El primer estándar que se incumple en esta autoevaluación es este ítem, capacitación del COPAS. No cumple. Entonces, una vez ya tengamos identificado ese ítem, debemos transcribirlo a nuestro plan de mejoramiento de la siguiente forma. Ya tenemos identificado los ítems o estándares que no están cumpliendo. ¿Qué debemos hacer entonces? Ya tenemos los ítems identificados los cuales estamos incumpliendo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos ir transcribiendo esos ítems al formato de plan de mejoramiento. Vamos a ver un ejemplo. Este ítem, el 251, archivo o retención documental del sistema de gestión. Vamos a ver el formato de plan de mejoramiento. Acá lo tenemos, es nuestro primer ítem. Entonces lo copio exactamente igual y describo la actividad que voy a desarrollar para dar cumplimiento a ese estándar puntual. Entonces, en este caso, vamos a documentar el listado maestro de documentos y registros. Esto lo vamos a hacer en julio. Recuerdan que acá decía marcar 1 en planeado cuando vamos a programar la actividad, y si ya la he realizado, entonces marco nuevamente 1 para informar que ya está cumplida al 100% y se me va a reflejar en este porcentaje de cada una de las actividades. Así es como funciona el formato. Describo quién es el responsable de cada una de estas actividades. Para esta actividad puntual es el responsable SST y la evidencia va a ser mi formato listado maestro. Así voy con cada uno de los estándares que estoy incumpliendo en mi autoevaluación. Veamos otro ejemplo. Miren, este es el siguiente estándar que estoy incumpliendo. 261. Debe aparecerme en mi formato de plan de mejoramiento. Miren, 261, rendición sobre el desempeño. ¿Con qué actividad voy a darle cumplimiento? Realizar la respectiva rendición de cuentas al Consejo al finalizar el periodo respecto al avance de la implementación del SGSST. Esto lo voy a programar para diciembre. Nuevamente explico. Si llega diciembre y lo realizo esa actividad puntual, debo diligenciar 1 para que el porcentaje de cumplimiento de esa actividad puntual me cambie al 100%. Describo el responsable de la actividad y la evidencia por medio de la cual voy a dar cumplimiento a esta actividad que describí inicialmente, que va a ser por medio del informe de rendición de cuentas. Así lo debo hacer con cada uno de los estándares que estoy incumpliendo en la autoevaluación. Y los debo ir clasificando de acuerdo a la etapa o a la fase a la cual haga referencia dentro de la autoevaluación. Entonces, todos estos estándares que están acá están dentro de la fase del planear. Este estándar que se está incumpliendo está dentro de la fase del hacer, este dentro de la fase del verificar y este dentro de la fase del actuar. Una vez ya haya descrito las actividades con las cuales voy a dar cumplimiento a cada estándar, debo programarlas en el tiempo y debo terminar de describir el responsable y la evidencia por medio de la cual voy a soportar el cumplimiento de ese estándar. Aquí vemos que una vez yo haya programado esas actividades, van a empezar a cambiar estos números, el total programado y el total ejecutado. Entonces, tengo 8 actividades totales programadas y hasta el momento tengo ejecutadas 2, que fueron a las que les dimos el cumplimiento para demostrarles el cambio del porcentaje del cumplimiento de cada actividad. De ahí sale este dato. Aquí ya encontramos que tenemos un detalle de los tipos de recursos con los que vamos a trabajar para darle cumplimiento a ese plan de mejoramiento. Y en la fase, en este ítem, en este numeral de medición y seguimiento, como ya cambiamos en la parte superior estas actividades
que ya estaban cumplidas y las programamos. Asimismo, se me refleja las actividades programadas y ejecutadas en mi indicador de cumplimiento del plan de mejoramiento. Aquí ya en julio tengo un cumplimiento del 33% y en diciembre se me refleja un cumplimiento del 50% sobre la meta total, que es el 90%, que fue lo que vimos inicialmente. Asimismo, la gráfica también cambia. A medida que voy alimentando mi indicador, también mi gráfica se va modificando de acuerdo a esos resultados obtenidos. Y acá diligencio ese análisis de datos de ese comportamiento que voy teniendo mes a mes en mi plan de mejoramiento. Espero que toda esta información y con este video haya aclarado todas las dudas que tienes referentes al plan de mejoramiento. Espero que con este video haya aclarado todas las dudas que tengas con respecto al plan de mejoramiento. Si con esta información he impactado positivamente, síguela compartiendo en redes sociales, suscríbete en nuestro canal y adicional también ingresa a nuestra comunidad en Telegram para que recibas de primera mano toda la información de nuestras teleclases. Adicional, dale like. Que estés muy bien.